Buenas tardes a todos y bienvenidos al Palacio del Mayorazgo, a esta Casa de la Cultura y, por tanto, también Casa del Flamenco. Como sabéis, estamos ahora mismo organizando adentrados ya en esta Semana Cultural en torno al flamenco, a la Velada de las Nieves, en esta 62 edición. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a Fran Pereira, que es el presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, para una conferencia que nos va a deleitar hoy en torno también titulada 62 Velada de las Nieves. Voy a comentaros un poco el currículum de Francisco Rodríguez Pereira, que es periodista licenciado por la Universidad de Ciencias de la Información de Sevilla en 1999. Es experto en educación, información y secundaria y especialista en el mundo del flamenco. Ha trabajado en Onda Jerez, Localia y Telepuerto Televisión, en Radio Jerez a nivel de radio. Entre las actividades en el flamenco, periodismo y cultura, desde 2002 realiza su labor profesional como periodista de Diario de Jerez, donde es responsable de toda la temática relacionada en el mundo del flamenco. Ha sido ponente en conferencias y actos relacionados con el mundo del flamenco, como el primer Congreso Internacional del Flamenco celebrado en Córdoba o en la Peña Tío José de Paula, dentro de su 10º curso de enseñanza del cante flamenco en octubre del 2010. Entrevistador, moderador en el ciclo de presidencia flamenca organizado por la UCA en mayo de 2011. Conferenciante en las jornadas de estudio del cante flamenco organizadas en la Universidad de Cádiz en 2018 sobre la figura del guitarrista jerezano Javier Molina. Y ponente de las jornadas de flamenco e investigación de la Real Academia de San Dionisio de Jerez en 2019 y en el Festival de Jerez de 2022 con la conferencia El baile de Jerez. Ha publicado artículos en la revista Nueva Alboreá, que edita la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Guionista y productor artístico del documental Jerez, 20 años de festival, realizado por la Fundación del Teatro Villamarta con motivo de los 20 años del Festival de Jerez de 2016. Director-redactor desde 2011 de la televisión online del Festival de Jerez a través de su canal de Vimeo. Y desde febrero de 2020 es presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, una entidad fundada en 1958, siendo también profesor invitado en el Máster Interuniversitario de Investigación y Análisis del Flamenco, iniciado por la Universidad de Cádiz. Y en febrero de este año 2023, cuando publica su primer libro, La biografía del cantaor El Gómez de Jerez, editado por Peripecias Libros. Sin más, le cedo la palabra a Fran Pereira. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Antes de empezar, bueno, cuando a uno se le lee el currículum, la verdad es que a veces, yo que soy una persona bastante tímida, la verdad es que a veces uno dice tantas cosas ha hecho uno, pero el tiempo pasa muy, muy rápido y, bueno, la verdad es que sí, cuando uno mira para atrás se hacen muchas cosas. Bueno, antes que nada quería agradecer personalmente al Ayuntamiento de Arcos, a su alcalde Miguel y al delegado de Cultura Andrés, la confianza depositada en mí para abrir hoy esta 62 edición de la Velada de las Nieves con este nuevo formato, un poco con actividades complementarias que se suman a los actos grandes que se desarrollarán a final de semana. También quería dar las gracias a todas aquellas personas a las que durante estas últimas semanas he dado un poquito la tabarra, pero bueno, se demuestra que todavía hay mucha gente con gran corazón y dispuesta y comprometidas con la cultura, ¿no? A mí personalmente quería dar las gracias a Manuel Telles, que ha sido responsable de la radio de Arcos, que bueno, me ha ayudado muchísimo. También a Paco Garrido, al que este año se le entregará la medalla, que también estuve hablando con él. A María Moreno, que me ha cedido alguna fotografía de su marido, Antonio Roldán. A Pepa Caro, por supuesto, la que
hemos hablado alguna que otra vez para hablar un poquito de todo. A Diego García Silva, que me ha cedido, gracias Diego, unas cuantas fotos también de la velada. Y, por supuesto, a Juan Mariscal y a Rafael Ibáñez del Ayuntamiento de Arcos, que también les he molestado un poquito para que me facilitaran algunos datos con los que quería abordar esta conferencia. Pero vayamos un poco al epicentro de todo, ¿no? Como dice el título de la conferencia, el objetivo de hoy es un poco acercarnos o hacer un recorrido por esos 62 años de la Velada de las Nieves. Y para ello vamos a retrotraernos al 7 de septiembre de 1961. Será el día exacto en el que tendrá lugar la primera edición del denominado Primer Festival Flamenco de Arcos de la Frontera. Sin lugar a dudas, el germen de lo que posteriormente será la Velada de las Nieves. Pero antes de analizar lo que fue aquella primera edición, tenemos que contextualizar cómo se llega hasta allí, ¿no? En 1961 estamos en pleno franquismo y estamos... Bueno, decía que para contextualizar un poco había conseguido unas imágenes de Arcos en 1961, ¿no? Decía que nos encontramos en una ciudad en la que, bueno, en pleno franquismo, en plena dictadura, y una ciudad en la que en 1961 la población de habitantes rondaba los 21.000 personas, ¿no? Una ciudad que va a ser, esa década, la de los años 60, va a ser importante porque a partir de ahí se va a producir un crecimiento demográfico significativo. De hecho, en apenas unos años se va a superar la cifra de 24.000 habitantes, ¿no? Asistimos también a un entorno social en el que el Plan de Estabilización del Estado español de 1959 provoca un cambio en la actividad económica de la población. De todas formas, a pesar de todo, el 73% de la población se dedicaba a trabajos ligados a la agricultura, la caza, la mina y las canteras, un 13% al sector secundario, especialmente a las industrias existentes en Gédula, con la desmontadora de Algalón y la azucarera, aunque también pequeños talleres de construcción, y sobre un 14% se dedicaba al sector servicios, donde predominaban abundantemente los vendedores. Pero este 1961 significará también el inicio de las obras de la presa, que servirá para que la ciudad se abra al turismo. Será un primer paso para que se corroborará al año siguiente con la creación del Parador Nacional como reclamo hotelero de la ciudad y con la declaración de la ciudad como monumento histórico-artístico. En ese contexto, el de los años 60, un poquito antes, un grupo de jóvenes intelectuales se junta, un poco crea y un poco preocupados por la cultura, se van a unir en Jerez para formar en 1958, concretamente el 24 de septiembre de 1958, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, una institución pionera en la defensa y lucha del arte hondo, del flamenco. Estamos pues en una época en los años 50 en lo que asistimos también al nacimiento de lo que es la flamencología, con aquella publicación de Anselmo González Cribén, y que va a intentar abordar lo que es el flamenco en sí como con la metodología de otras ciencias, ¿no? Estamos sufriendo un cambio en lo que es el flamenco habitual, que acostumbrado a lo mejor a los tabancos y a otro tipo de muestras, para tratar de llevarlo a un pasito más y establecerlo como algo mucho más serio, ¿no? Y para ello, como institución defensora de todo ello, va a estar la Cátedra de Flamencología. Estaba diciendo, es imágenes de esa publicación que comentaba anteriormente de Anselmo González Cribén y la creación de la Cátedra de Flamencología. La cátedra es quien se va a encargar de la organización, de alguna forma, de este primer festival que se va a celebrar en Arcos, y lo hace justo después de haber comenzado a realizar diferentes actividades en toda la provincia. La primera de todas ellas la va a realizar en Jerez,
en un homenaje que se realiza al maestro Javier Molina en el teatro y luego posteriormente, unos meses antes de la celebración de este evento, lo va a hacer con algunas actividades en Cádiz, con el curso nacional de cante andaluz, que ahí vemos ese cartel que se realizará en agosto, y también con el Festival de la Canción Andaluza, que se realizará también en Jerez unos meses antes. Asistimos, pues, en 1961 a la proliferación de los conocidos como festivales flamencos. El primero de todos va a ser el Potaje de Utrera, que va a crear la Hermandad de los Gitanos de Utrera en 1957, pero el segundo con más antigüedad va a ser este de Arcos, festival que se realiza en Arcos y que organiza la cátedra en colaboración con el Ayuntamiento en 1961. Es quizás esa época, esa década de los años 60, la que se va a proliferar también los distintos festivales que conocemos hoy día y que muchos de ellos, afortunadamente, se mantienen. Otros desaparecieron, pero quizás afincados o ubicados en localidades mucho más pequeñas. Pero sí que mantiene el de Mairena del Alcor, el Festival de Écija, el Gazpacho de Morón, la Caracolá y la Fiesta de la Bulería de Jerez, también creada por la cátedra en el año 1967. Pero vayamos al primer festival, este primer Festival Flamencos de Arcos de la Frontera, que lo va a organizar la cátedra con un fin benéfico y va a ser recaudar dinero para la cabalgata de Reyes del año 1962. Como vemos en el cartel, a ver si no sé si se verá, se ve regular, pero como vemos en el cartel, si hacemos un análisis de los artistas que participan, vemos que en letras bastante grandes aparece Terremoto de Jerez, María Vargas y Juan Talega, que en el cartel podemos leer como famoso cantaor de dos hermanas. También, al final, en letras más grandes, entendemos que por la importancia o por la relevancia artística de cada uno de ellos, aparece la Perla de Cádiz. Según los organizadores, aparece al final y no al principio porque la Perla confirma su presencia en el cartel una vez que ya se había mandado a imprenta, con lo cual lo tienen que arreglar y casi por eso aparece al final de lo que es el cartel. La elección de los artistas, como vemos, sí que tenía bastante relación con lo que la Cátedra de Flamencología había hecho hasta entonces. Juan de la Plata, que era un poco quien llevaba la voz cantante de la Cátedra de Flamencología en estos primeros años, pues acostumbraba a llevar a unos artistas de su confianza. Entre ellos aparece, por supuesto, Terremoto de Jerez, que en esos primeros años acaba de grabar su primer single y es una figura incipiente dentro del flamenco. Aparece también María Vargas, una cantaora que, aunque nacida en Sanlúcar, pero que a muy corta edad ya viaja a Jerez y casi se establece en Jerez, incluso la cátedra, un poco la ropa para convertirla en artista de primer nivel. De hecho, en una de las actividades que realiza la cátedra a finales de los años 60, los llamados Juegos Florales, la nombran reina de los Juegos Florales, con lo cual su vinculación con la cátedra también era bastante estrecha y de ahí su presencia en el cartel. Y lo mismo ocurre con Juan Talega, a pesar de ser un artista de dos hermanas, pero sí que había bastante afinidad con lo que es la Cátedra de Flamencología. De hecho, en el homenaje que se tributa al guitarrista Javier Molina 2 años antes, en 1959, también aparece en el cartel Juan Talega, que quizás en ese año, en 1961, estaba en buen momento porque empezaba era prácticamente un año después de haber ganado el premio en Córdoba y empezar a un poco a despuntar, ¿no? Luego, si analizamos también el cartel de esta primera edición, comprobamos la presencia de Paco Laberinto, otro gran bailaor jerezano, que llegó a formar parte de la compañía de la gran Carmen Amaya. Incluso la propia Carmen Amaya decía de él que era uno de los mejores bailaores que había visto. Y un bailador, además, del que se conservan pocos documentos, ¿no? Con lo cual es importante el documento que vamos a ver ahora, porque hay poca fotografía de él, la verdad. Por supuesto, Angelita Gómez,
bailadora jerezana también muy vinculada a la cátedra y que era un poco de la confianza de Juan de la Plata. Y Tianica la Piriñaca, también había hecho varias cosas con la cátedra, la joven Rafi Santiago y Juan Acosta, un cantaor un poco casi, no sé cómo podría definirlo, pero un cantaor más de las fiestas, de aquellas veladas que se hacían en las bodegas de Jerez en aquellos años 50, aquellos años 60, y muy habitual en ese tipo de fiestas, y también destacada por su buena interpretación a la hora de hacer la saeta por seguidillas. De hecho, la cátedra le reconoció en más de una ocasión. Dentro del cartel también vemos a otros 3 nombres muy habituales en lo que es la cátedra: la tía Juana, la del Pipa, el gran Parrilla, viene aquí, hablando de tío Parrilla, el padre de la saga de los Parrilla, de Parrilla de Jerez, Ana Parrilla y Juan Parrilla, y la Chicharrona, Juana la Chicharrona, que era también muy habitual, todo un ejemplo o un emblema dentro del baile del barrio de Santiago, también hacía el cante por saeta, y también, como digo, muy habitual en la época. Y luego, para completar un poco esa representación jerezana, que casi colma lo que es esta primera edición, pues encontramos al Paulera, al Bulla y al Berza, Sebastián Acevedo el Berza, que era un artista joven que también tenía mucha afinidad con la cátedra. Y en lo que a las guitarras se refiere, encontramos a Manolito Parrilla, que Parrilla de Jerez, Niño Isidro, que es el hijo de Isidro Sanlúcar, Isidro Sanlúcar, conocido como Isidro Sanlúcar, y Guillermo de Perete, que es un guitarrista jerezano que, bueno, estuvo mucho tiempo en el extranjero y ahora tiene una academia en Jerez junto a su mujer. Hasta el presentador venía de Jerez, era Manuel Fernández Peña, de Radio Jerez, y que, fíjense si había un poco, porque llegó a ser secretario de la Cátedra de Flamencología, con lo cual él, un poco el instigador de todo, que era Juan de la Plata, pues se rodeó de la gente de su confianza. En el cartel encontramos una única presencia de un artista arcense, y es Zapata de Arcos, y sobre todo por su buena relación que tenía con Antonio Murciano. De hecho, es el que lo avala para que forme parte de este primer cartel. Ahí vemos algunas fotografías del archivo de la Cátedra de Flamencología sobre aquella importante cita, y hemos visto a Juan de la Plata, que fue un poco el encargado no de presentar, pero sí de un poco contextualizar lo que se quería hacer en aquel primer festival. Y aquí vemos imágenes de Juana de la Chicharrona y Angelita Gómez. Al fondo, como veis, terremoto, y en la foto de la izquierda de Juana de la Chicharrona está Juan Acosta. Se lo debieran pasar bien porque en más de una foto están muchos de ellos riéndose, ¿no? Aquí a mano derecha está la Perla de Cádiz con el Niño de los Rizos, y a la derecha María Vargas, una jovencísima María Vargas. En esta otra imagen está Angelita Gómez con el cante de Juan Acosta, y la foto que comentaba anteriormente de Paco Laberinto, que no es muy habitual, tiene pocas fotos. Y esta es tía Juana, la del Pipa, bailando entiendo que sería un fin de fiesta por bulería, o que aquí al Sebastián Acevedo el Berza a la derecha. Otra imagen de tía Juana. Y aquí un poco todos los que formaban una jovencísima Angelita Gómez, como siempre es ahora, mantiene su idilio con las castañuelas. Angelita siempre lleva las castañuelas consigo y en cualquier momento las saca, y es un ejemplo claro de lo que es su figura. Este señor es el único que no he conseguido saber realmente quién era, que en la foto, la imagen aparece Juan de la Plata y Manuel Fernández Peña, que hizo las veces de presentador, que un poco, como digo,
forma parte del archivo de la Cátedra de Flamencología. Si algo tenía Juan de la Plata era una persona bastante metódica y bastante cuidadosa en ciertos detalles, y gracias a él la verdad es que la cátedra conserva un archivo muy interesante. El éxito del festival fue ineludible, ¿no? El público acompañó, las entradas costaron 25, 20 y 15 pesetas, y la Plaza del Cabildo, que es donde se celebró aquel primer festival, pues estuvo a reventar. En total se recaudaron 8.000 pesetas, según palabras del propio Juan de la Plata, para aquella cabalgata de los Reyes Magos del año 1962. Y esta imagen que vemos es de lo que ocurriría justo después de aquel festival. Era muy propio de la época acabar en este bodegón denominado El Alambique, en el que, bueno, por regla general se daban cita, cada vez que había un evento de tipo flamenco, se daban cita los artistas y los aficionados para un poco celebrar que todo había salido bien, entiendo. Allí, según cuenta Juan de la Plata, por ejemplo, coincidieron también la marquesa de Tamarón, que era muy habitual en este lugar, el cojo Peroche o el marido de la perla, Curro la Gamba, además de José, el de la viuda. Ahí, como vemos, un poco el ambiente que se respiraba: Terremoto acompañaba al Niño de los Rizos, Curro la Gamba justo al lado de Curro del Niño de los Rizos, y aquí con el cigarro en la boca el cojo Peroche. Se ve que Terremoto, por las imágenes, era ya una figura bastante relevante dentro de lo que son los aficionados, porque parece que era un poco el centro de atención, ¿no? Y aquí vemos que como ya, me imagino que sería ya pasadas unas horas de la madrugada, y ya Terremoto se ve entrando en calor, cantando con la guitarra del Niño de los Rizos, ¿no? La fiesta se prolongó hasta la madrugada. De hecho, como recoge mi querido y admirado José María Velázquez en su libro, aquello acabó también con una anécdota muy curiosa, y es la presencia de todas aquellas personas que bueno, ya cuando remontaba el día, pues iban a trabajar, ¿no?, al campo, y en aquel momento, pues bueno, pidieron a Terremoto que interpretara unos fandangos, que los hizo agarrados del brazo de José María, y bueno, fue un momento muy bonito, porque todos aquellos jornaleros pues empezaron aquel día de trabajo con una sensación muy bonita. Terremoto tenía ese don, ¿no? Y era un poco, dicen que era el cantador de los sonidos negros, ¿no? Con lo cual, y cuando le cogía bien, pues era un artista de los que pone el vello de punta, ¿no? Como el que dice. Pero sorprendentemente, después de aquel festival realizado en 1961, aparece un poco la nada, ¿no? Y durante 19 años Arcos vuelve a quedarse sin un evento de este calibre, hasta que en 1980 Pepe Gallardo, con el respaldo de Antonio Murciano, convence al ayuntamiento, que en ese momento estaba en la alcaldía Jesús Ruiz Fernández, para retomar un evento flamenco de este calibre. Ahí vemos en imágenes el cartel de aquella primera velada flamenca de las Nieves, iniciada el 4 de agosto de 1980. Como he comentado, el principal valedor de esta nueva iniciativa fue Pepe Gallardo, que era presidente de la Peña Flamenca del Barrio Bajo, y fue él, tras una visita al Festival de la Parpuja en Chiclana, quien maneja la idea de hacer un festival flamenco en su pueblo natal y dedicárselo a la Virgen, a su patrona, ¿no? Sus intenciones las habló primero con el alcalde, que dejó muy clara la postura del ayuntamiento. Era incapaz de soportar un evento que a priori iba a tener un presupuesto cercano al 1.000.000 de pesetas. Pero Pepe no cejó en el empeño y asumió que aquello tenía que salir sí o sí. Lo primero que hace es reunirse con Antonio Murciano, una figura fundamental en todo lo que ha sido este recorrido en estas 62
velada flamenca, porque ha sido una persona fundamental para convencerle y un poco sumarlo al proyecto, ¿no?, en aquellas reuniones que celebraban en la taberna de José el de la Viuda. Y lo primero que pide al ayuntamiento es que él se hace cargo de la organización, pero que por favor le pongan por lo menos el escenario y también que le cierre la plaza del Cabildo para poner un precio módico o unas entradas que de alguna forma pudieran sufragar el gasto que iba a tener este acontecimiento, ¿no? Va a ser fundamental también la presencia de Murciano, porque a través de él y sobre todo de Antonio Pulpón, que entonces era el responsable artístico de Rocío Jurado, para que la artista chipionera encabece el cartel de esta primera edición. Se vendieron las 4.500 entradas que se pusieron a la venta a un precio de 200 pesetas, con lo cual el éxito estaba garantizado. Prácticamente aquello fue un boom, el pueblo respondió a las mil maravillas y aquella plaza del Cabildo se llenó. Aquí vemos algunas imágenes de José Antonio Roldán de aquel evento, porque curiosamente Pulpón no quería que hubiese imágenes en vídeo de los conciertos de Rocío Jurado, con lo cual los únicos documentos que tenemos son documentos de este tipo, documentos fotográficos, ¿no? Pero nos dicen, estas fotos son una verdadera joya y nos dicen realmente todo lo que ocurrió allí y cómo se volcó toda la ciudad para arropar a esta primera velada de las Nieves. Dentro un poco de los escollos, por llamarlo entre comillas, que tuvieron que superar, fue el de ponerle un nombre. Está claro que Pepe quería dedicárselo a la patrona de la ciudad, pero fue Antonio Murciano el que, un poco buscando similitudes de alguna forma con aquella velada de Triana que se celebra en Sevilla, en el barrio de Triana, desde la época de Alfonso X, fue un poco entre los dos los que pusieron esa denominación de velá flamenca de las Nieves, porque además velá, justo como la de Triana, no velá. El escenario, como digo, fue la Plaza del Cabildo y la fecha el 4 de agosto de 1980. Aquí vemos algunas de las fotografías. Como ven, solamente se ven cabezas entre el público, con lo cual la plaza estaba a reventar. Aquí otra imagen de Antonio Murciano con Rocío, que recibió un cuadro de la patrona. Ahí vemos al fondo a la presencia del alcalde, Jesús Ruiz Fernández, y también la presencia de Pepe Marín, otra figura importantísima dentro del desarrollo histórico de la velada de las Nieves, porque prácticamente hasta hace unos años, en lo que la edad ya no le permitía seguir realizando esas labores, fue una persona habitual, ¿no?, cada mes de agosto aquí en Arcos. Ahí vemos otra imagen de cómo estaba y el cartel, primera velada flamenca de las Nieves, Manolo Zapata, Terremoto con Rocío Jurado, con Paco Cepero, perdón, aquí con Rocío Jurado. Bueno, está claro que otro de los grandes éxitos de esta primera velada es el hecho de conceder la medalla de oro a un artista, ¿no? A partir de entonces, cada año se va a entregar esa medalla de oro del festival a una persona o institución de cierta relevancia o con una trayectoria lo suficientemente importante como para ser digna de esta distinción, ¿no? La primera va a ser, como hemos visto, Rocío Jurado, y posteriormente van a llegar infinidad de personalidades e instituciones que ahora iremos repasando. En esta primera velada sorprende también la coincidencia con respecto a aquel festival de 1961 solamente de dos artistas, Fernando Terremoto, que había participado en aquella primera edición, y Manolo Zapata. Van a ser los únicos que coincidirán, pero en
Y el resto de artistas, pues bueno, un nivel cantador de primer nivel, que se dieron cita en esta primera edición. Es importante también destacar que en estas primeras ediciones de la velá, exactamente va a ser hasta la quinta edición, se va a cobrar una entrada. Entiendo que para sufragar, porque hasta la quinta edición es Pepe Gallardo quien se va a encargar un poco de la organización y, claro, entiendo que había que sufragar una serie de gastos, con lo cual se va a poner una entrada para asistir al evento. A partir de la quinta edición ya, y una vez que un poco Pepe da un paso al lado y es el ayuntamiento con colaboración de la Diputación quien asume un poco el control de la velá, va a ser de carácter gratuito hasta hace 2 ediciones, que bueno, la del año pasado y la anterior, en la que hay una pequeña aportación, pero está destinada a algún fin benéfico y es un poco otro dato significativo que forma parte de la historia de este evento, ¿no? Este que vemos es la edición de 1982, con la presencia de Lola Flores y en la que se le rinde tributo a Paco Cepero, ¿no? Como ven, el elenco artístico es puntero, ¿no? Chiquetete, que en ese momento estaba un poco en la cresta de la hora, Turronero, y de lo mismo, El Cabrero, que cuentan de aquella anécdota que algún pequeño rifirrafe que tuvo con Lola Flores por ver quién salía antes al escenario. Entiendo que eso cuentan algunos aficionados todavía que lo vivieron. Manuel Mairena, Sordera de Jerez, y siempre, como hemos visto en el cartel de la anterior edición y en el de la primera, en el del año 61, la presencia de artistas de arco. En esta ocasión, el Piconero y el Ministro van a formar parte de ese elenco. Sí que a lo largo de estos 62 años, a lo largo de todas estas décadas, desde la organización siempre se ha intentado dar el sitio adecuado a los artistas de arco. A veces incluyéndolos dentro porque en un principio, como vemos, había un solo día de actuación, pero conforme pasan las ediciones se va un poco desglosando en cuanto a actividades y ya no es solamente una cita, sino que son varias. Entonces, conforme pasan los años, hay una parte que se dedica a artistas de arco, pero siempre en el programa principal, de alguna forma, se repite la presencia de artistas. Un dato a tener en cuenta, porque creo que de alguna forma ha favorecido el desarrollo de los artistas de la época y luego también de las nuevas generaciones. En el baile, como vemos, la gran Manuela Carrasco, en ese momento también estaba en pleno apogeo, y a la guitarra Manuel Domínguez y Pedro Peña. Como vemos, la presencia de Pepe Marín como presentador importante, y la de Murciano, por supuesto, pues también. Ese es el cartel de la edición que hemos visto anteriormente, y en este que se ve de la cuarta edición es un cartel que he querido reseñar porque demuestra también la gran calidad artística que ha tenido esta cita durante todo su desarrollo, ¿no? Y en ella hemos visto a artistas de una categoría inmensa, ¿no? Categoría como la del propio Camarón de la Isla, ¿no? Que ha sido un poco el alma mater también de muchas de ellas, y artistas como Chano Lobato, como Calixto Sánchez, una serie de artistas de gran prestigio. Esta es otra de las ediciones. Esta corresponde al año 1984, la última que realiza Pepe Gallardo, en la que se hace un homenaje a la figura de Rafael Farina, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esta precisamente porque, bueno, como saben, yo me dedico hay veces que tengo que hacer crítica de determinados espectáculos, ¿no? Cada vez se hace menos, cada vez es más difícil, pero leyendo a Juan de la Plata, que es el que firma esta crónica, la verdad es que ríanse ustedes de las críticas de hoy día, ¿eh?
porque a Farina, no sé si leo por aquí, pero lo pone de artista de circo y bueno, y a Juana del Revuelo no sé, pero le dice de todo menos bonita, ¿no? La verdad es que el nivel crítico era bastante duro, ¿eh? Estas son imágenes de la presencia de Lola Flores en esa velada de 1982. También la presencia de artistas, como he dicho anteriormente, de cierta relevancia, como la Fernanda y la Bernarda de Utrera, a la que se les entregó también la distinción de la medalla unos años más tarde. Ahí también el añorado Pedro Bacán. Aquí el maestro Chano Lobato con Parrilla de Jerez. Fosforito. Y aquí, como decía, otro un poco del éxito de esta cita, ¿no? La entrega de las medallas, ¿no? Que las han recibido artistas de todo tipo y de una categoría impresionante, con decir simplemente nombres como esta fue la primera que se entregó a Rocío, con Pepe Gallardo poniéndole esa medalla. Pero la han recibido artistas como Juan Valderrama, La Niña de la Puebla, El Perro de Paterna, Fernanda y Bernarda de Utrera, La Casa de los Mairena, que se entregó en 99 a Manuel Mairena, que fue el encargado de recogerla, Juan Peña el Lebrijano, Melchor de Marchena. El listado de artistas y de primer nivel a los que se le ha entregado. También esta es la fotografía que decía anteriormente, entregándosele el 99 a Manuel Mairena, la distinción que se hace a la Casa de los Mairena. Y esta es en 2006 a la bailaora Sara Vara, ¿no? Y esta es otra, lo he reseñado porque con motivo del 40 aniversario en el año 2000 se realiza una edición un poco especial, porque se rinde homenaje a todas aquellas personas que habían participado en 1961 en aquel primer festival. Para ello se entregan las medallas a Angelita Gómez, a María Vargas y a Isidro Sanlúcar, y luego al resto, los que todavía estaban vivos, ¿no? Que había bastantes, estaba Paulera, había unos cuantos más que estaban vivos, pues se le entrega una placa de este tipo, como esta que se le entregó a Angelita Gómez, un poco como recuerdo de aquel primer festival y un poco como agradecimiento. Los que habían fallecido, por ejemplo, el caso de Fernando Terremoto, asistió su hijo, Fernandito Terremoto, que empezaba ya a despuntar en el mundo del cante. Por ejemplo, en lugar de La Perla, pues se trajo a Mariana Cornejo en representación del cante de Cádiz, aunque también acudió su marido, Curro La Gamba. Ahí vemos, por ejemplo, estas son algunas de las imágenes de aquella cita que estoy comentando. En las imágenes se ven a Fernando Terremoto con Parrilla. Parrilla también asistió. En lugar de su padre, el tío Parrilla, que ya no estaba, vino su hermana Ana Parrilla. En lugar de tía Juana del Pipa, vino su hija Juana la del Pipa. O sea, un poco se intentó de alguna forma reivindicar lo que fue aquel importante evento de 1961 y haciéndose un homenaje, ¿no? Estas son algunas de las distinciones de otras medallas, como la que se tributó en 2009 a Manolo Caracol, acudió Tina Pavón. Y aquí el homenaje a Pepe Marín, todo un emblema también de esta cita en el año 2016. Ricardo Pachón, otra persona a la que se le ha rendido homenaje en las últimas ediciones. Y aquí a Miguel Cambayá, un gran aficionado al flamenco aquí en Arcos, que su papel ha sido reconocido también dentro de la velada. Otra de las cosas que llama la atención a lo largo de este recorrido histórico es la apuesta, como digo, de la organización por dar el sitio a las jóvenes promesas, ¿no? A los artistas
que apuntaban. Aquí en esta imagen vemos a la presencia del niño de Pura, prácticamente ahí tendrá, no sé si tendría 12 años o por ahí. Luego, posteriormente, ya cuando está consagrado como artista, aparece también a dar un concierto. Y aquí junto a él está el jerezano Ramón Trujillo, otro guitarrista que en su momento llegó a la cúspide, llegó incluso a acompañar al mismísimo Michael Jackson en uno de sus conciertos. Y bueno, también participó en algunas ediciones. La presencia también de un pequeñísimo Juan Zarzuela, que con 12 años Antonio Murciano lo llama a que ofrezca un pequeño recital, acompañado a la guitarra por José Manuel Alconchel, el hijo de Pepe Alconchel. Y aquí está conociendo por primera vez a una de sus artistas icónicas, ¿no? Me decía esta mañana Juan, que estuve hablando con él, y él que me ha mandado la foto, que para él fue una experiencia inolvidable, ¿no? Compartir aquel escenario con Bernarda y Fernanda de Utrera. Aquí esta es una imagen que, hay muchos vídeos en YouTube de la velada, sobre todo de Paco Bautista, que tiene un trabajo extraordinario realizado. Y uno que me llama la atención es el de la niña Pastori, ¿no? Con apenas 12 años, en 1992, otra jovencísima, un poco representante de lo que iba a ser el flamenco, junto a Manuel Jero, el hijo mayor de Niño Jero Periquín, que la acompañaba en sus primeros años, y ahí tenía 12 años, ¿no? Estaba empezando, como el que dice, su carrera artística, ¿no? También dentro de las jóvenes generaciones, pues ahí vemos al Titi Flores y a la Fabi, que también han tenido su representación a lo largo de los últimos años. También es importante, como he comentado antes, la presencia de artistas de Arco. Ahí está Juan de Arco, al que también se le concedió la medalla del festival, aunque a título póstumo, ¿no? Es interesante el tema de las medallas también, porque al igual que el tratamiento que se ha realizado a los artistas de Arco ha sido significativo, ¿no? Así, la primera medalla que se entrega a un artista arcense es a Miguel Montes en el año 1988, pero posteriormente va a llegar Leonardo Rodríguez en Latiguera, Manuel García Barba Cantarrana. O sea, poco a poco se va a distinguir también a muchos artistas de Arco por su reconocimiento, pero no solo artistas, también a personas significativas de esta tierra, ¿no? Como mi amigo José María Velázquez Gastelu, que recibió también la medalla del festival en el año 2002, ¿no? También el festival no solamente se le ha dado a personas físicas, sino también a instituciones, ¿no? E incluso a ciudades. La Cátedra de Flamencología fue también homenajeada y se le entrega la medalla en el año 94, pero también se va a hacer en el año 2013 a la ciudad de Jerez y Cádiz, y hace escasamente 2 años, la edición de 2021, se entrega a la ciudad de Paterna. Un poco es un recorrido por lo que ha sido esta velada de Arcos, que de alguna forma ha significado y significa, porque creo que tiene una base bastante sólida en lo que se refiere a su construcción. Significa prácticamente un acontecimiento casi social, ¿no? Yo diría que antropológico dentro de la ciudad, ¿no? Es una cita ineludible dentro del calendario de actos de la ciudad, y que también sirve para congregar a la gente. Quizás ahora menos, pero sobre todo al principio, en aquellos años cuando se recupera, en los años 80, era un lugar un poco fundamental, ¿no? Para que muchas familias pues dedicaran o se llevaran todo el día. Quizás eso era lo positivo, pero también tenía un apunte negativo, y era, como dicen muchos artistas, los problemas que tenían a la hora de cantar, ¿no? Con tanto griterío, porque había niños y había gente de todo tipo. Pero bueno, eso yo creo que forma parte un poco de la idiosincrasia de los andaluces, ¿no? Porque recuerdo también fiestas de la bulería en Jerez, en la que el público no escuchaba absolutamente nada, cuando iba con las neveras a aquellos espectáculos.
y bueno, quizás cuando se prescindió de las neveras aquello parecía como algo, ¿no? Se había quitado media parte de la historia, ¿no? Yo creo que es algo que forma parte un poco de la identidad social de estos festivales flamencos que nacieron en los años 60, a finales de los 50 y los 60, pero que de alguna forma muchos de ellos mantienen esa concepción, ¿no? Y la velada de arcos, pues yo creo que también la mantiene. Destacar también que si hemos visto el cartel anteriormente, el de las primeras veladas, en la que a partir del 80 se numera como velada flamenca de la nieve, pero a finales de los años 90, a principios del 2000, el ayuntamiento decide un poco, entiendo que por darle un poco de solidez a aquel primer festival que se hizo en el 61, que de alguna forma fue o es el segundo festival más antiguo de Andalucía, de los que se hacían en Andalucía, pues equiparar la fecha de la velada a la del año 61, con lo cual hoy día estamos en esa 62 edición, cuando también podía ser perfectamente la número 43, ¿no? Que desde que se recuperó en 1980. Y nada más, un poco he hecho un pequeño recorrido por todo lo que ha sido esta velada de arcos. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante. He aprendido un poco más de todo lo que rodea a este evento, que bueno, y espero que con el paso del tiempo podamos ir un poco rellenando esos huecos que todavía nos faltan de la historia, porque hay muchas cosas que se desconocen. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna, no sé, os quiere contar alguna anécdota que haya vivido en este evento tan importante, pues abierto estamos. Para mí era curioso 19 años sin ver a flamenco. Siempre había creído que era el festival segundo más antiguo porque no había tenido un parón. Sí, es curioso porque he estado investigando y buscando si ha habido alguna otra, pero ciertamente no, festivales esporádicos, pero no tenían nada que ver con lo que se hacía exactamente como empezó ¿no? Y me sorprendió un poco también por el hecho de que bueno, había sido un éxito, ¿no? Se habían conseguido 8.000 pesetas de la época, era un buen dinero. Y entonces no entiendo, o algo se me escapa, pero bueno, eran tiempos difíciles y complicados, ¿no? Yo sí que tengo un conocimiento mayor de lo que es de lo que ha sido la fiesta de la bulería, que la he estudiado mucho más en profundidad, ¿no? Desde hace muchos años. Y bueno, te das cuenta de determinados detalles que tienen que ver con la organización, con que el que organiza se lleva mal con tal artista o con tal político y aquello no funciona. Pero claro, no he sabido realmente descubrir por qué razón no se realizó, ¿no? He intentado, yo entiendo que la persona idónea para acercarnos a este misterio es un poco la de Antonio Murciano, ¿no? Que un poco vivió. Pero claro, por ejemplo, he leído infinidad de entrevistas a Juan de la Plata, que fue un poco el precursor de esta primera edición, y él mantiene y reitera que aquello no. Lo que pasa es que no explica por qué, ¿vale? Pero no lo sé, la verdad es que es un misterio que a mí personalmente tengo ganas de descubrir, porque me llama poderosamente la atención que pasaran tantos años, ¿no? Porque además, bueno, un poco coincidimos con el año 75 que empieza a funcionar la Peña Flamenca de Arcos, que con su buena relación con la Peña de los Cernícalos, que son un poco la que ponen en pie la Federación Provincial. Bueno, digo, bueno, ¿por qué se tardó tanto? Y luego, bueno, pues si analizas lo que fue la primera edición, la de la velada de 1980, te das cuenta que fue una lucha bastante intensa por parte de Pepe Gallardo de ponerla en pie, porque entiendo que no sería nada fácil, ¿no? Además, 1 millón de pesetas de la época sin tener ayuda de nadie, la verdad es que tiene mucho mérito, ¿eh?
Tiene mucho mérito. Entonces, bueno, yo entiendo también que en la 5ª edición pues dijera, yo no puedo más con esto, lo cedo. También ocurrió con la fiesta de la bulería, por ejemplo, que la inicia la cátedra en el 67. Lo que pasa que sí aguantó más y aguantó hasta el año 83, 84, cuando ya definitivamente es imposible de mantener, la cátedra es imposible de mantenerla y la cede al ayuntamiento. Entiendo que sería algo parecido. Claro, es curioso también, ¿no? Hablaba con Pepa, me decía, yo me marché con la espina de no haber puesto un precio. Yo soy partidario de que los eventos de este tipo tienen que tener un precio, ¿no? Porque la cultura, si no se paga, al final parece que no tiene calidad, ¿no? Un poco se desprestigia. Entonces, bueno, aunque sea de manera anecdótica, pero debe tener un precio, ¿no? Aunque sea mínimo, pero lo debe tener. Es mi opinión, ¿no? Eso digo. Pero bueno, entiendo que hay otra gente que dice que, bueno, que es mejor gratis, ¿no? En Jerez, por ejemplo, pues hubo una época, yo creo que bastante mala, en la que todo se hacía gratis y eso ha castigado mucho a los propios artistas, sobre todo, y también a las instituciones, entiendo. Bueno, pues con la hora de San Pedro creo que podemos poner el punto y final. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, antes de pasar a la inauguración de la exposición Salud y Libertad, homenaje a Rafael Barrio, bueno, decir que para los que estamos aprendiendo este tema del flamenco, que es algo también complicado, yo creo que la conferencia ha sido una clase magistral, ¿no? Porque por lo menos yo me voy con algunas ideas claras también y sobre todo el tema de velar, de velada, que son cosas que también es importante tener en cuenta para las próximas ediciones de este Festival Flamenco, ¿no? Yo te agradezco en nombre de la Delegación de Cultura y del Ayuntamiento el que hayas venido a darnos esta conferencia, tu disponibilidad, por supuesto, y bueno, y por supuesto también a todos ustedes que van a participar de la inauguración de esta exposición que vamos a comenzar en breve. En nombre de la Delegación. ¿Lo ponemos en la mesa?